Hoy quiero hablar de cómo tener confianza en los partidos, de las herramientas que he aprendido durante mi carrera por necesidad, para mejorar tu confianza en los partidos y evitar que pues la presión que te metes a ti mismo por mejorar cuando ahora eres alguien que le importa mucho el baloncesto y te lo tomas en serio, y querer demostrar pues tus frutos del entrenamiento, querer demostrar que eres mejor que en lo que sea, o demostrarte a ti mismo que eres bueno, etc, 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 pues que te ponen presión en ti mismo y juegas con nervios y sin confianza y juegas mucho peor de lo que deberías o de lo que podrías en los partidos. Quiero hablar de cómo solucionar esto o las herramientas que conozco para solucionar esto o mejorar en esto. Yo no soy ni mucho menos el jugador con más confianza del mundo, pero por necesidad, como te digo, ya que ha sido siempre mi mayor lastre en mi carrera, siempre lo que más me ha costado es tener confianza en mí mismo y tener como agresividad para anotar en ataque, pues he tenido que informarme, educarme, a practicar un montón herramientas y cosas y aprender cómo mejorar esto, cómo solucionar este gran problema que tienen un montón de jugadores de baloncesto. Y en este vídeo te quiero hablar de lo más importante o las dos cosas más importantes que te van a ayudar más a solucionar esto. Primero te hablaré de una herramienta que te puede ayudar muchísimo y que creo que es muy poderosa, pero simplemente es una herramienta. Luego te hablaré de el método principal, que según mi experiencia de los años es, si no lo único, lo mejor que puedes hacer para de verdad, fundamentalmente, es decir, que de verdad cambies esto en tu personalidad, en tu mente y que dejes de ser una persona sin confianza en el baloncesto al menos o en tu vida en general. Bien, normalmente las personas en general, ya no los jugadores de baloncesto, nos pensamos que tenemos como unas características de personalidad que no podemos cambiar. Pues que tú has nacido introvertido y sí o sí vas a ser introvertido. Tú has nacido más confiado y más extrovertido y siempre vas a ser así. Tú has nacido, etcétera. Tú has nacido lo que sea. Como estas características, estos adjetivos mentales que puedes tener en una persona, pues que sea simpático, extrovertido o introvertido, que sea más borde, que sea lo que sea, pero que no sea algo como que puedas fácilmente practicar, como pues que se te dé bien el ajedrez o que se te dé bien lo que sea, algo así más fácil de entender que puedes mejorar en ello simplemente practicando. Nos pensamos que estas características mentales, como te digo, de ser simpático, ser más borde, ser cosas así, son pues incambiables. Simplemente es como naces y ya está. Por ejemplo, otros ejemplos pues pueden ser que tengas memoria o no tengas memoria, que seas más listo o menos listo, en plan que aprendas antes o dejes de aprender antes, o sea, que te cueste más aprender. Todas estas cosas nos pensamos que no las podemos cambiar y que son como de nacimiento, pero no es así. Cualquier característica mental, que le llamo porque la entiendas, pero básicamente pues sí, no sé, características de tu personalidad, las puedes cambiar también con mucha práctica y suelen ser mucho más difíciles de cambiar que cosas como que estés gordo o flaco, que simplemente es cambiar tu dieta y tus hábitos, pero se pueden cambiar con lo mismo, con hábitos, pero hábitos mentales en este caso. Alex Hormozi, que es un empresario muy famoso en internet porque hace contenido sobre emprendimiento, tiene este ejemplo que me encanta porque es muy sencillo para entender este concepto. Él explica como si tú eres un empresario que tienes un empleado que sea una recepcionista o un recepcionista, un chico o una chica da igual, puedes cambiar cómo es su personalidad para que sea mejor para ese trabajo, para que sea simplemente pues, más simpático, ya que siendo un recepcionista es una de las habilidades realmente que más importan para su trabajo, que la gente se lleve una buena imagen de la empresa que se la va a llevar a través de ser recepcionista principalmente. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú que tu recepcionista sea más simpático si es una característica suya que tú no puedes cambiar? Bueno, pues sí que puedes cambiarla él mismo, la tiene que cambiar, pero tú puedes ayudarle. ¿Cómo? Pues simplemente tienes que desglosar punto por punto qué hace a una persona ser simpática, qué hace en tu mente, por ejemplo, que tú digas, esta persona es simpática. Pues bueno, te pones a hacer una lista de yo que sé. Siempre me habla por mi nombre, se acuerda siempre del nombre de la gente. Siempre hace una sonrisa a la gente cuando lo ve por primera vez en el día. Siempre saluda a todo el mundo cuando entra en un sitio. Siempre te escucha atentamente cuando hablas con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un montón de cosas. Lo único que tienes que empezar a hacer tú es hacer esas cosas. Bueno, en el caso, el recepcionista lo que tendría que hacer es hacer esas cosas, ponerse, por ejemplo, una lista de 5 de esas cosas, las más importantes, y asegurarse que cada día las hace. Por ejemplo, Alex Hormozi dice, imagínate que tengas que hacer, ahora no me acuerdo del número, pero un número de veces en el que saludas a alguien por su nombre cuando lo ves esa vez en el día, por primera vez. Pues ves a Antonio y lo saludas por su nombre y le pones una sonrisa. Esas dos cosas.
Las haces durante 10 veces en el día. No hace falta ni que sea todo el mundo, sino 10 veces. Y luego, con lo mismo, con otras características que pienses que hacen a una persona ser simpática, te pones una lista y te aseguras de hacer eso durante un número de veces durante el día. Un número de veces que incremente lo que ya haces ahora mismo y que sea algo pues que se note en tu día a día. Y de repente, cuando lleves pues una semana, aunque se te hará incómodo porque no estás acostumbrado a ese recepcionista, se le haría incómodo hacer esas cosas durante cada día, si se esfuerza él mismo y tiene disciplina, igualmente las hace, cada vez se le harán menos incómodas, se le harán más cómodas hacerlos, hasta el punto de que a lo mejor cuando lleve 2 o 3 semanas ya le saldrá automático, le saldrá solo. Y la gente empezará a decir, hostia, pues este pavo es bastante más simpático que antes, o la gente que venga nueva, em, pues le dirán a la gente que ese recepcionista es súper simpático. Y la gente que entrase antes a esa empresa dirían que era mucho menos simpático, no dirían que era simpático. Y simplemente a través de la repetición en ciertas características, en ciertas maneras de actuar, en ciertos hábitos mentales, van a hacer que ese recepcionista se acabe acostumbrando su mente a hacer eso y ya le salga automático. Y por lo tanto, que eso querrá decir que es simpático, ¿no? Pues tú puedes hacer lo mismo con tu personalidad, con cualquier cosa. Al principio, si no es lo que te sale natural por tu genética, como hayas nacido o lo que estás acostumbrado a hacer por tus experiencias vitales, ya que como te críen, por lo que te dices de experiencias, las experiencias que has tenido cuando eres pequeño y tal, también es como se forja tu personalidad, no tiene por qué ser algo genético y de nacimiento. Nunca lo sabremos qué cosa es la que predomina más o de dónde sacamos nuestra personalidad, pero es 100% la puedes cambiar. Así que lo que vas a hacer tú es hacerte una lista de las características que crees que hacen que un jugador es un jugador con confianza. Por ejemplo, te puedo decir algunas. Cada vez que recibe el balón, lo primero que hace es mirar al aro. Cada vez que tira y falla, ni se inmuta, le da absolutamente igual. Y el siguiente tiro que tiene bueno, ni se lo piensa y lo hace. Y así ves haciéndote una lista de características. Por ejemplo, puedes ponerte partidos de jugadores que te parezcan que tienen confianza en ellos mismos e ir desglosando, ir diseccionando su personalidad en cuanto a eso. Entonces, cuando tengas esta lista, te puedes poner una lista, otra lista de las 5 cosas más importantes que creas de las que has puesto en esa lista. Y ponerte action steps, que se dicen en inglés, que serían como pasos a seguir para tu siguiente partido, como retos, los típicos retos que te salen en el NBA o en el FIFA en el modo carrera que te pone haz 25 puntos a la media parte, lo que sea. Pues lo mismo te lo pones, pero para ti mismo en la vida real. Simplemente te vas a forzar a hacer, por ejemplo, pues tirar, yo qué sé, tirar 3 veces después de fallar en la siguiente posesión. O bueno, no tiene por qué ser tan específico que pueda dañar al partido de tu equipo. Pero simplemente ponerte cosas como que las cosas que haría un jugador con confianza, que puedas seguir y que puedas al final del partido ver si las has seguido o no. Y entonces acostumbrarte, forzarte, aunque se te haga incómodo al principio, que se te va a hacer incómodo porque no estás acostumbrado a hacerlo, pero eso no quiere decir que tú no puedas nunca ser confiado. Simplemente quiere decir que tienes que practicar en serlo y seguir estas action steps en los partidos hasta que cada vez se te vaya haciendo más y más y más cómodo. Por ejemplo, te puedes poner tirar 10 tiros. Si no tienes confianza, a lo mejor tú por calidad podrías tirar 15 o 20 tiros o 20 tiros en el partido y te tiras 3 porque simplemente no tienes confianza y tienes miedo a cagarla. Pues ponerte 10 tiros, que no es un número que vayas a parecer un chupón histórico en tu equipo y que tu entrenador y el equipo se vayan a enfadar, ni mucho menos, ya va a hacer que mejores mucho en esto y es algo que puedes seguir y puedes hacer perfectamente, como te digo. Así que te puedes poner, por ejemplo, eso, tirar 10 tiros. Otro punto puede ser, por ejemplo, que tires 2 veces en la siguiente posesión después de fallar un tiro. Por lo que te digo, son cosas que a lo mejor pues pueden ser un poco forzadas, pero te van a hacer mucho, a mejorar mucho y no van a dañar a tu equipo, porque 2 veces en todo el partido tires un tiro, aunque sea un poco forzado, pues si puedes, pues que sean tiros. Cuando tengas tiros, buenos tiros, después de fallar un tiro, no vas a dañar el progreso de tu equipo ni vas a perder por eso. Y si vas siguiendo esto y vas haciendo estos pequeños retos en los partidos, vas poniéndote estos retos y los vas siguiendo que te hagan ser cada vez parecerte más a un jugador con confianza, te pasará como al recepcionista que al final le salía solo saludar a la gente con una sonrisa y por su nombre. Pues ahora tú tirarás después de fallar un tiro y te dará absolutamente igual. Tirarás más tiros y todo automáticamente te saldrá solo porque te habrás acostumbrado, habrás creado el hábito mental de hacer eso. Obviamente con 2 cosas no vas a solucionarlo, tienes que ponerte como más patrones a seguir
y que poco a poco los vayas haciendo más fácilmente, ir aumentando la dificultad de esos retos. Cuando llegues a hacer 10 tiros por partido y ya te parezca fácil, no te cueste, pues súbelo a 15 o a 20, más o menos algo que tenga sentido con el jugador que eres en tu equipo también. Obviamente, esto no simplemente sirve sin entrenar y sin hacer nada y sin ser bueno, simplemente pues te tiras 25 tiros, no. Yo estoy hablando para los jugadores que saben que pueden ser los mejores de su equipo, que entrenan cada día, que tienen calidad para ser los mejores de su equipo y los que más anotan, pero lo único que les está parando es que no tienen confianza y no son agresivos tirando tiros en los partidos por eso. Y así es como puedes pasar de ser un jugador sin confianza a ser un jugador con confianza, simplemente pasándolo mal, estando incómodo durante unos cuantos partidos, forzándote a ser alguien que ahora mismo no eres, hasta que te conviertas en esa persona. Y esto es lo que hacemos para cualquier cosa en la vida. Para aprender a caminar, también intentas caminar cuando eres un bebé y te caes 1 millón de veces, y eso no quiere decir que nunca estés hecho para caminar, simplemente tienes que aprender y tienes que forzarte haciendo algo que te cuesta en ese momento y que te es incómodo, pero que cada vez te va siendo un poquito y un poquito menos incómodo hasta que te conviertes en alguien que sabe caminar. Pues esto es simplemente lo mismo. Lo que pasa es que al ser como una característica mental, pues eso, una característica de personalidad, parece que sea algo que no podamos cambiar y que nunca nos han enseñado a cambiar esto, pero sí se puede. Creo que me he olvidado de hablar de la herramienta que te hablaba, que te iba a decir al principio, pero ya ha salido el tema principal y me he ido por las ramas, pero bueno, no pasa nada, simplemente te voy a hablar ahora de la herramienta. La herramienta es la visualización. Hay una forma de hacer algo imaginariamente y que tenga más o menos, no del todo, pero muy parecido, el efecto que tendría en la vida real. Para empezar, y lo puedes seguir haciendo siempre, pero para empezar te puede ayudar mucho, cuando te sea muy, 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 muy incómodo tirarte tiros en los partidos, que tengas pues tu punto más bajo de confianza, lo que puedes hacer es primero, antes de, por ejemplo, cada partido o cada día tener el hábito, o eso, 5 minutos antes de cada partido, cerrar los ojos e imaginarte en el partido jugando como quieres jugar. Pues te puedes imaginar, por ejemplo, para facilitártelo, haciendo estos retos que te vas a poner en el partido y haciéndolos bien. O, por ejemplo, pues imaginarte jugando bien en general. Y simplemente la visualización es imaginarte en tu cabeza algo que quieres que pase en la vida real, pero que normalmente no pasa, o bueno, puede ser lo que sea, pero en este caso sería algo que normalmente no pasa, pero imaginarte como si pasase de verdad. Y lo que pasa, la magia, es que la mente, si haces bien esto, si te lo imaginas lo más realista posible, la mente no distingue entre algo falso, imaginario, y algo de verdad. Por eso, cuando tú, pues, cierras los ojos y te imaginas algo a lo que tengas fobia, que te dé mucho miedo, puedes sentir ese miedo, no del todo, o sea, no es el 100% la misma sensación, pero es una sensación muy parecida al miedo. Sientes miedo de verdad, aunque estés en tu casa sentado en la silla de tu habitación y no te vaya a pasar nada ni de coña. Igualmente, solo con la imaginación puedes sentir miedo. Pues esto es lo mismo, solo que la imaginación puedes tener estos efectos de que tu mente se piense que de verdad estás jugando así, estás jugando como un jugador con confianza. Y así, si lo haces cada día, poco a poco, puedes ir creando el hábito de que tengas, pues eso, que tengas confianza. Puedes ir creando el hábito de que tu mente se acostumbre a que seas un jugador con confianza y poco a poco facilitarte luego de verdad tener esa confianza. Solo haciendo esto, solo haciendo la visualización, no vas a pasar de tener cero confianza a ser Anthony Edwards. No, pero te puede ayudar muchísimo, puede potenciar la velocidad con la que también haciéndolo en la vida real, haciendo estos retos, haciendo pues eso, imitando a los jugadores con confianza, la velocidad con la que consigues convertirte en un jugador con confianza. Es algo que te ayudará mucho al principio cuando te cueste mucho hacerlo y que en el camino te potenciará mucho la velocidad y la calidad con lo que lo hagas, la velocidad con la que te transformes en un jugador con confianza. Nada, y antes de irme, si te tomas muy en serio el baloncesto y quieres aprender mis mayores secretos, como este, por ejemplo, para mejorar en el baloncesto, si quieres aprender el conocimiento que usan los jugadores profesionales para mejorar en el baloncesto y que te ayude yo personalmente a aplicar esto en tu entrenamiento, dale al primer link de la descripción.